enfadada. Muy buenas, estamos en Avilés, en el Paso Verde, y vamos a hacer el Fumarell ya, el número 3 de este año, y vamos a celebrar hoy además aquí el Día de la Tierra, pero antes vamos a pasar a presentar a la gente que está aquí. Tenemos al presidente de Mavea, Juan Carlos Vázquez, David Díaz, secretario de Mavea, tenemos a Alberto López, naturalista y biólogo y además un gran amigo del Fumarell. Hoy además tenemos una nueva incorporación, Noelia Pérez, que es auxiliar de veterinaria y monitora medioambiental. Bienvenida. Está Iván con nosotros, Gaspar Sutil, y a los mandos está César Álvarez. Bueno, como os decía, hoy es el Día de la Tierra dejadme que lo mire aquí. ¿Cómo podemos ayudar a la Madre Tierra? A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Qué hacéis vosotros en el día a día para poder mejorar lo que es el planeta este nuestro? Venga, a ver, empiezo yo. ¡Ostras! Toma, es que esto es una encerrona. Es una encerrona total para que espabiléis. Ahora mismo tenéis el corazón a 100, bienvenidos al club. Por ejemplo, reducir residuos. Venga, 1, 2, 3, responda otra vez. Pero que todo el mundo no más que se acuerda de los residuos, cada vez que se habla de la tierra y del reciclaje, ¿qué es reciclaje? No hay nada más que hablar. Venga, hay más cosas. Como ¿Cuánto caminaste y cuánto fuiste en coche? Exactamente. Vale, muy bien. Yo bajé en bicicleta. Y yo en autobús. Pero bajé en bicicleta. Vale, ¿y lo que comiste fue ecológico o lo compraste Bueno, al más barato, que eran usando pesticidas, que luego resulta que los pesticidas eliminan biodiversidad? Ah, muy bien, David. ¿Qué tiene eso que ver con los residuos? Muy bien. Perfectamente. Intentamos comprar ecológico lo máximo que podemos y kilómetro cero, si puede ser. Venga, supera Para eso está el grupo de consumo de Paso Verde. Ah, muy bien. Yo generé 2.000 kilos de residuos hoy y fueron todos para reciclar. Bueno, muy bien. O sea, Pero, a ver, aparte de nosotros, que yo creo que ese es el problema, Sí. ¿cuántos más se acuerdan que hoy es el Día de la Tierra? Ya. Por eso, o sea, quiero decir, esa es la clave. Yo no he visto la tele, ¿lo han recordado en las noticias? Otros años sí lo recuerdan. No, ahora importa mucho más el naranjito que ninguna otra cosa. Y ese es el problema. Nadie tiene conciencia de la importancia de lo que nos jugamos. Entonces, así que yo, por ejemplo, hice mi trabajo. Lo expliqué a los chavales. Muy bien. 375 que se enteraron, por lo menos, que era el Día de la Tierra. Qué guay. 375 chavales en el instituto. Sí. Adiós. El salmón se suicida. El salmón, el suicidio del salmón. Es premonitorio. la coordinadora para fastidiar. A ver. Ahora hermano. Atención, que esperemos que esto, Sí, David, perdón. Foca y César, esto no será premonitorio de lo que le va a pasar al Salmo Salar. Esperemos que no. Bueno, luego hablamos un poco de él, Que a partir de ahora vamos a tener que ver los dibujos, ¿no? de nuestro protagonista, sí, porque está muy de moda. La IA César hace unos dibujos de salmón tremendos. Vamos a dejarlo aquí. Oye, ni tan mal el tema este de que se haya descojonado. Bueno, Es el protagonista. No, da igual. a ver, ahorrar agua y energía, apoyar iniciativas locales o voluntariados. Y también es muy importante informarnos, ¿no? Informarnos, mantenernos no ignorantes para que otros no actúen por nosotros de manera equivocada y luego lamentarnos, ¿no? Por ejemplo, que se extinga el salmón de nuestros ríos silenciosamente sin que nosotros podamos hacer, pues eso, nada, ¿no? Para lamentarnos luego. Siempre hacemos una fiesta. Perdona, la extinción del salmón silenciosamente, anda que no está armando jaleo el tema. Entre nosotros. Pero la gente común y corriente, ¿tú crees que se está enterando de que...? No, los peces tienen como un prestigio de segundo. No es como si se extingue el lince o el oso. Los
peces pues como una cosa, como si fuera un insecto, una cosa parecida. Ya. Entonces la gente no le da importancia. Y eso es mucho el problema, que tenemos un poco vicio de especies y de tamaño. Pues sí, desgraciadamente a lo mejor es que es de sangre, bueno, no sé si es sangre caliente al final el pez. No, ¿eh? No. Vale. Pues eso, y que está bajo el agua, entonces bueno. De ahí que tenemos que dar mucha importancia a periodistas, a científicos, profesores y gente voluntaria que informe de las cosas que nos están pasando, ¿no? Y hablando de enterarse y de ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, yo quiero presentaros a una mujer. Por cierto, ¿hay alguien en...? Eso. Mira, a ver, quiero presentaros a Susan Fenimore Cooper. Vamos allá. Bueno, esta señora escribió un diario. Fue la primera mujer, dejadme que busque entre los papeles, porque ahora tengo aquí una mezcla estupenda. A ver, aquí, sumaré el número 3, acá. Estaba formada en historia, en arte, botánica, zoología, idiomas y además pues era humanista, fundó un orfanato para los niños de allí de Estados Unidos, de la zona de Nueva York, Cooperstown. Vivió entre 1813 y 1894. Bueno, pues en 1850 escribió Diario Rural. Lo tenemos aquí y lo tenemos también ahí en la imagen. Rural Hours, 4 años antes de que Thoreau escribiera Walden. Y además sabemos que Thoreau lo leyó. Este libro la convierte en una pionera en la conservación y la ecología. Fue la primera persona en Estados Unidos en escribir un ensayo sobre naturaleza. En él describe los cambios de estación, migraciones de aves, primeros brotes en primavera, cosechas, y ya hablaba del impacto humano en lo que era la naturaleza. Bien, vamos a ver, Noé, ¿puedes leernos lo que escribió el lunes 27 de marzo de ese año, de 1850? Vale. Esta tarde, una bandada de palomas pasajeras ha sobrevolado la montaña describiendo unos hermosos círculos. Esta primavera tenemos solo unas pocas. Hay una diferencia enorme entre un año y otro, con respecto a la cantidad de ejemplares que nos visitan. Algunas temporadas siguen siendo muy numerosas y grandes bandadas pasan sobre el valle mañana y tarde, cuando salen a sus lugares de cría en busca de comida. Unos años atrás eligieron como campamento de primavera un bosque en un monte a unos 30 kilómetros de aquí, provocando un desastre usual entre los árboles y arbustos que la rodean. En esa ocasión sobrevolaban el valle en toda su longitud, unas enormes bandadas ininterrumpidas de varios kilómetros de extensión, una tras otra. Desde esa temporada no se ha visto tal cantidad. En cualquier caso, los números que vimos entonces no fueron nada en comparación con la multitud que visitaba el valle todos los años en su historia más temprana, llegando a oscurecer el cielo a su paso. Parece estar en su naturaleza volar bajo, aunque ahora se han hecho más arteras y suelen alcanzar mayor altura. Sin embargo, es frecuente que pasen rozando las cimas de los montes, y los cazadores, tras observar mañana y tarde el curso usual de su vuelo, salen y se aposentan en algún monte y disparan a las palomas cuando éstas las sobrevuelan. Los polluelos o pichones, como se los llama, se consideran una exquisitez y están muy solicitados en primavera. Son muy tiernos y, claro, por lo general, muy gordos, ya que estas crías empiezan a engordar en cuanto rompen el cascarón y pronto están de buen ver. No obstante, no se tienen por alimento muy saludable si se ingieren de una manera repetida y continuada. Según cuenta la leyenda, los indios, en esta época del año, en la que se alimentan principalmente de estas aves, no mostraban muy buen estado de salud. Bueno, ¿alguien tiene una pista de qué está hablando esta mujer? Sí, por desgracia, Sí. por una de las extinciones más brutales que hubo nunca, me parece. Y vamos, es que es la paloma viajera, ¿no? De lo que está hablando. Efectivamente.
el ave más abundante del mundo, que como narra muy bien, llegaban a nublar el sol los bandados que había, las bandadas. Y nada, empezaron a cazarla de manera indiscriminada, no ya por consumo, sino por placer. Decían que incluso soltaban después los cerdos para que comiesen parte de los cadáveres, o sea, fue una masacre brutal, pero brutal. El bisonte ocurrió algo parecido, pero el bisonte se salvó un poco por los pelos. Pero la paloma esta, al parecer, la última murió en un zoológico, se llamaba Marta. Hay incluso Correcto. imágenes. Muy bien, Juanca. Sí, yo soy una persona leída. Se ha preparado para hoy, ya lo dijimos. No lo sabía ni lo que iba a hablar, pero es que esa historia, jolín, es que Ya. cualquiera que le guste los pájaros es que te caen las lágrimas leyendo la historia de la paloma esa. Aquí Y- tenemos a Marta, por cierto. Sí, mira, ahora lo puedo enseñar. Qué triste, efectivamente, parece ser que era el ave más abundante, o sea, la disparaban incluso con cañones de sal, caían a cientos, se la comerían, pero habría otras que no y quedarían heridas y bueno, Pero esa es una historia repetida. Es decir, aquí la angula se la daban a las gallinas, el salmón solo se podía... Y los servicios a las gallinas. Bueno, claro, y eso, el salmón en el Sella, cuando estaban construyendo, que era la Basílica de Covadonga, que había un contrato por el cual no se podía dar de comer a los obreros más de 3 veces a la semana. El salmón. Claro, era a lo loco. Es decir, todo ese tipo... Claro, es que luego los jardineros del paisaje lo que acaban haciendo es hasta donde pueden, el límite que sea. Y este, yo creo que es un ejemplo evidente. Eso pasa a diario, por desgracia. pero a ver, imaginaros. De todas maneras, perdona una cosa. Sí. No es por no desenfocar el tema. Sí, Estamos sí, hablando sí. del libro de esta señora, una pionera naturalista, que describe de una manera muy, no sé, me parece muy chula. Es cómo un describe. diario, sí. Cuestión de fenología, de los tiempos, de las épocas, de los bandos y de los usos y costumbres de la época. Ujú. Y a mí me parece que hablar de eso hace 175 años. Esa es la diferencia. Hace 175 años había una mujer con la sensibilidad para escribir una cosa como esa, para describirla tan bien descrita como acabas de leer, Noelia. Entonces, o sea, a mí eso me parece muy reseñable. O sea, que bueno, te doy las gracias por traer el libro. No, y por bueno, a mí eso, sí. tengo que agradecérselo a Emma de Petrakeli, porque fue la que me lo comentó y digo yo, ¿qué me estás contando? Pues tengo que pillarlo y leerlo. Y, a ver, voy despacio, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo para tal y siempre le echo un ojín a un par de páginas, pero me parece que es increíble y estoy segura que... por cierto, este es el de primavera-verano, pero hay otro que es otoño-invierno, que vamos, que voy a pasármelo pipa leyéndolo y, bueno, volviendo atrás en el tiempo, ¿no? Pero por desgracia, pues no podemos volver atrás y esta palma tan chula, que era, repetimos, las aves más abundantes que había, la especie era esta, y nos la cargamos. Pues que no pasará con animalitos como el salmón y como el desmán ibérico y como tantos que cada vez, vamos, que se están muriendo y están extinguiéndose delante de nuestras narices, ¿no? Y sigue. Y bueno, pues ya me gustaría a mí ser lo diré, el consejero ahora mismo, que creo, ¿cómo se llama, Alberto? El consejero de... Marcelino. Marcelino, ¿es Marcelino? Marcelino es el de... Creo que... ¿Dónde está mi cámara? Marcelino es vaqueiro de honor. Y si alguien puede poner sobre la mesa y decir, se deja de pescar en Asturias, ese tiene que ser un vaqueiro de honor. Así que, Marcelino, ponte las pilas porque te necesitamos. Bueno, seguimos. A ver si se consigue, ¿no? Porque sabemos que Marcelino ve el fumaré. Bueno, le está pasando esto al salmón y ya yo creo que este animal necesita un fumarel exclusivo con gente aquí muy top, dando caña y poniendo los puntos sobre las i's. ¿Qué os parece? Interesante. Estaría guay, ¿eh? Bueno, pues nada, ahí queda.
A ver, por cierto, es verdad que ahora mismo además para el próximo Fumares vamos a poder tratar sobre lo que está pasando ahora mismo, que es lo de la pesca del campano, que tenemos noticias de que haya aparecido... Por lo menos al mediodía no había aparecido, al mediodía. Vale. Empezó el sábado, ¿sabes? El Vale. año pasado tardó 3 semanas. 3 semanas, ¿ok? Sí, la Casa Real dirá que no está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Pues yo creo que aquí tenemos responsabilidad todos. Tienen responsabilidad los dueños de los restaurantes que pagan por que se mate un bicho de estos. Tienen responsabilidad los pescadores que lo hacen, siendo un deporte que yo creo que, bueno, si no fuera, sí, ¿no? O un entretenimiento. Actividad. Es que yo soy técnico deportivo y no sé, decir que pescar salmones es un deporte, no sé. Bueno, creo que me se le revuelve llama un así, poco ¿no? el Una sitio, actividad. no sé. Bueno, El hecho de que Muchos se considere deportes. federación deportiva a mí me parece, vamos, Muchos deportes que están en esa línea. bueno, es una actividad recreativa. De hecho, se llama pesca recreativa. Sí, sí, sí. vale. Bueno, pues actividad recreativa, que Para yo que fuera creo... completa tendría que ser sin muerte, digo yo. Es Total. Sí, bueno. Pescas el salmón de 25.000 kilos y el trae para agua. No para comerlo. Con la herida. Ese. Con la herida No sé, de la- De no, todas sí, maneras, sí, pueden son vivir. los ¿eh? demás, No, pero hay anzuelos que no hacen En herida. teoría no se pueden comercializar. Solamente es el primero, el campano, que se puede vender. El resto no se comercializa. Eso. O sea que Bueno, el campano es uno. ¿cuántos Todos los demás pescarán que- ilegalmente y no nos enteramos si se lo No, comen? eso sí. Eso siempre. Por desgracia, Todos los es- años cogen a varios. sí, pues tenía que haber una multa de la leche o cárcel directamente ya y se acababa la tontería. Pero también se acababa la tontería si ese restaurante que paga a lo mejor 13.000 euros, yo qué sé, lo que pague, y nadie fuera a comerse el pescado este. O sea, vaya cagada. Pero al final esto es un problema social de mucho calado. Mira, me acabo de acordar ahora mismo por lo que dices del salmón y que los furtivos o quien fuese tendrían que tener un multón. La Junta de Castilla y León pone una multa de 200.000 euros a quien vaya a molestar a los urogallos ahora en época de celo. Vaya. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ha cambiado, ahora no se caza con disparos, bueno, esa parte, pero sí con fotografías o con vídeos. Entonces, el efecto sobre una especie en extinción viene a ser más o menos el mismo, porque si molestas, si entras en los cantaderos, si está. Con lo cual, el mayor problema no está tanto en que tengamos que poner multas, sino que no hay una conciencia social de la necesidad de conservación. Pero no de conservación de especies, porque estamos hablando de unos que están ya al límite. El problema no es la conservación de especies, el problema es la conservación de ecosistemas completos, que nos los estamos cargando. Porque todo el tiempo llevo pensando, otra noticia de estas que salen así, va a poder, el mercantilismo va a poder con todo. Ahora, en 5 años se espera que puedan tener dodos otra vez, a partir de cuestiones genéticas. Pero no va a ser para que el ecosistema mejore, va a ser para que pagues por ver el dodo vivo después de... Con lo cual, es que es una locura. No, lo que hay que conservar es el ecosistema. La especie, al final, es una parte del ecosistema que si no conservamos por completo, ¿qué más me va a tener salmones en una pecera? Sí, por supuesto. Exactamente. Entonces, ahí es una cuestión de que no tenemos una sensibilidad social. Es decir, a la sociedad no le importa que se muera el salmón. Le importa la polémica, o le importa vender más periódicos, o le importa... Pero no sé si llega realmente a calar la necesidad de mantener una especie. Eso es. La biodiversidad. En la escuela, No si cualquier te dicen biodiversidad, desde que pero vas sí. en los colegios de educación, nos enseñaron a dedicar al sol y no se nos ha olvidado, a los que nos lo enseñaron, al que nos lo vendemos. Pues si se le enseñan eso cuando tienes 5 años, cuando tengas 70 seguirán pensando así. Pero machacandonos, machaconamente, no se pueden copiar 1000 veces, no se pueden coger o pescar salmones. Es una cuestión de sensibilidad. Es sensibilidad educativa. En Islandia tienen por costumbre comer huevos de alfios.
Sí, pero penecillos y de alcas. Huevos y Pero hay, adultos. sí, pero hay una norma secular de siempre que no se puede dejar ningún nido vacío. vacío. Tiene que haber huevos, porque si no, el año que viene no hay bichos que pongan huevos. Como los plumones de ley. Es así. ¿no? Yo necesito comer, o sea, necesito porque me viene bien para mi dieta, es una fuente de alimentación para un sitio como Islandia en el que es complicado. Pero tienen la conciencia de que saben de que si matan todos los pollos este año y el año que viene y el año siguiente, al quinto o al octavo o al 20 o al 20º, no hay. Pues todos los nidos tienen que tener como mínimo un huevo. César, Es así. ¿puedes poner Y una esa foto? mentalidad no la hay en ningún sitio, con los salmones, igual, con lo que sea, no la hay. Empezar arriba. Hay que mantener lo que hay. La sensibilidad es mucho mayor, pero no sé. Pero la educación, de todas formas, se consigue. Vuelvo al tema del social porque lo hemos conseguido con algunas especies. Cuando tú consigues que una especie tenga importancia social, en ese momento, bueno, se puede conseguir por lo menos una aceptación, una mejora. El tema del oso, por ejemplo, lo fue y se ha convertido en un emblema. No sé qué es lo que hace falta. Entiendo que no soy el experto para saber cuál es el clic que hace que algo mejore. Pero bueno, yo entiendo que también el tema del salmón, hasta que no nos demos cuenta que si perdemos el salmón perdemos el río entero, es que esa es la parte en la Pero que... porque no pueden cerrar al salmón 15 años sin pescar, 20 años. Si quieren ver, es que el oricio cerraron la pesca de oricio. Eso se lleva reclamando mucho Cerraron tiempo, eso. que se deje de hacer Pero es que cosas, es se la, cierre yo creo que pesca la de única salmón, manera es esa. y que se deje también las repoblaciones Claro, eso. para dejar el bicho de forma natural a ver qué pasa. Eso es. Y Porque se hasta vería- ahora todo lo se que se está vería. haciendo no funciona. Claro, pues de esta manera. Pero díselo a todos los pescadores que es una pelea. No, pero nos salen políticos diciendo que es que la culpa es que son los pescadores son los que mejor cuidan el río y que la culpa es la de los barcos que están en las desembocaduras No, esperando por los salmones. Está claro que los pescadores no son culpables 100% de todo, pero bueno, es que es un grano más de arena añadir a una Sí, extinción. pero como todo, es decir, cuando ya la cosa está al límite, para, que es beneficio para ti. Ya. Si paras 5 años, en 5 años vuelves a tener más. Es de cajón. Pero que sea también ahí en el norte, eso a los niños recién nacidos van a coger los huevos, el plumón de Leiden, pero no lo cogen del todo. Dejan el nido, cogen un puñadito de cada nido. Es lo mismo, pero diciendo a un niño de 5 años, En eso tienes toda la razón. Pero esa visión falta, porque si no, lo que estamos haciendo aquí con el salmón es lo que se hizo con la paloma migradora, o es lo que se hace con la angula, o es lo que se hace. Hasta que ya vemos que ya el límite ya no queda más, no se paran. Incluso así no se paran. Es que es una... Mientras se permita que haya quien pague el dinero que paga por un salmón y se comercialice todo, a lo mejor es lo primero que había que hacer. No, si no se comercializa más de uno. Da igual. Es que a lo mejor ese uno no había que comercializarlo. Tiene que ser ahora mismo. Porque el salmón sigue teniendo el estatus de una gran pieza. ¿Qué gran pieza ni qué leches? Tienes que dejarlo ahí. Si sigues permitiendo que alguien pague 10.000 pavos para invitar a políticos a los cuales son corruptos al final, porque de alguna manera, directa o indirectamente, al final están incidiendo en eso, Alberto. Porque un restaurante que pague ese dineral por un salmón es para invitar a gente especial, no es para ponerlo ahí en la carta y vas No, un día, coño, salmón del campano. No. Yo por lo que oí muchas veces es una actividad que les da prestigio y nada más. Es como una campaña de Y publicidad. para invitados El especiales. restaurante no sé qué ha comprado y de hecho muchas veces dicen que no lo venden. O sea que eso que es para amigos o clientes especiales. Claro, no sé. para clientes Pero especiales. que es una labor de marketing más que nada, no es que valga eso. Oye, voy a gastar, en vez de gastarme 1.000 euros en Es poner que no vale carteles por 10.000 toda la euros, vida. Juanca. Voy a comer al restaurante no sé qué, pues me compro el campano y es un No había una Gracias. película que se llamaba Risky Business, me parece que era esa, en la que había... Es que business con Tom Cruise. Y es que no sé si era esa. No era esa en la que había, es que no sé si era esa, no estoy seguro. En la que había una especie de mercado negro de comer cada vez, pues no sé de esa película, pero lo había. Una película que fue famosa en esa época. Sí. Pues los ricos que podían, se podían permitir el lujo de comer cada vez
un animal que estuviese en peligro Bueno, de no des extinción. ideas. No, pero es que no es una idea, es que es esto. Sí, existe. Es que es esto, comer angulas, un cachito así a 150 euros la cazuela, ¿estamos chiflados de la cabeza? ¿Que es para demostrar que yo puedo y tú no? Pues sí, El con salmón tantas lo mismo. cosas. ¿Para qué se compran esos coches que luego no pueden poner en la carretera a la velocidad que van? En los tebeos había un chiste, me estoy acordando ahora con eso, había un chiste de unos que iban caminando por la calle, unos gordos así, y ponían un cartel, gordos de comer azúcar. Pues ahora hay que poner, estamos rosios de comer salmón. Bueno, a ver, que se me va a mí la pinza un poco, que el salmón lo tiene muy fastidiado por son muchos frentes. Si todos los pescadores decidieran parar de repente, aunque no hubiera una prohibición, hay cosas como que yo no sabía ni que existían, que son los hidrotornillos, que es como un tornillo que hace, bueno, que el agua de energía hace ahí un movimiento y eso pues genera energía y eso es como una trituradora de salmones. Pero no tienen rejas. No es, en última instancia no es la parte más problemática. Vale, me alegra saberlo, porque ya me estaba yo poniendo muy nerviosa. No. O sea, que estaba un poco preparado para que no los... No, las presas Bueno. que hay ahora mismo son insalvables. Gracias por... No, las presas que hay ahora mismo son insalvables. Sí, es cierto. Vale. Pero donde hay sitios donde tienes las escalas o hay un montón, había hasta ascensores para salmones. Pero ¿cómo da? Se ven salmones, ¿verdad? Ya. O sea, es que da igual. Hay que ver. Claro, o sea, ese es el problema. A ver, el problema vuelve a ser, los pescadores tienen esa costumbre de decir, si no lo cojo yo, lo coge otro. Y cuanto más grande, mejor. Eso Y pasaba el más con grande en el Uruguay. salmón son las hembras. Hembras que llevan 4 años sobreviviendo en el mar, llegan con toda la carga de huevos y te la llevas. ¡Hala! Dios. A tomar por saco. Una generación. Venga, seguimos. Y otra de gambas. Es que, pero luego hay una cosa que vi el otro día, no sé si era verdad, que si pesca una salmona a eso, le sacan unos huevos para criarlos aparte o algo así. ¿Es verdad eso? Ahora mismo yo creo que la consejería recogía Es que- porque es que estaba viendo al presidente actual del PP de Asturias, que a mí me mete miedo un poco el futuro que nos espera, como siga por aquí esto, diciendo que es que había que saber cuántos salmones, pero se lo saben, el año pasado había 300 y pico. Lo saben todos, hay cámaras, hay contadores, lo saben todos, uno detrás del otro. Aún así, lo que falta pues son en el río las huevas del salmón y en la política los huevos para pararlo. Claro. Es que es así. Cuestión de huevos. O sea, sí, es una cuestión de huevos. El problema de Entonces, esto, yo creo que vamos todo el tiempo a lo de siempre. Nosotros, al fin y al cabo, ninguno somos expertos ni grandes conocedores de salmón, ni de muchas otras especies. Hablamos desde un punto de vista pues, de lo que oímos y sobre todo porque estamos sobre todo muy interesados en temas de conservación. Pero es que lo triste de estas situaciones, a mí siempre lo que me parece más triste, es que a lo que hay que escuchar, que son a ciencia, pues es que más o menos están diciendo lo que decimos nosotros. Nosotros no somos, entonces salmón no tenemos ni idea. A mí me da cualquier vuelta un pescador sobre la biología del salmón. Pero, joder, es que hay que tener los dos de frente. Si la ciencia te está diciendo unas cosas, joder, pues escúchalo. Y eso es lo primero que tienen que escuchar son los políticos. No sé para qué hay gente haciendo ciencia. Pues Sí, total. es que la niegan. En las mismas declaraciones este hombre decía que es que no se sabía, que los científicos no lo tenían claro. Clarísimo. Hace 10 años o más estuve en una conferencia de uno que estudiaba la genética del salmón. Lo tienen todos contados. Todos. Y recontados. Y les cortaban la aleta adiposa para saber cuáles volvían a entrar, cuáles... Están todos recontados y genéticamente contados. Yo creo No que sería quedan. interesante hacer un día monográfico Sí. del salmón trayendo a algún pescador. Si pudiéramos... No, y si pudiéramos traer al consejero sería la leche. El consejero por lo menos quizás sepa. ¿Queréis la última, ya no digo más de eso, Sí. pero la última contradicción absoluta? A ver. ¿Habéis paseado alguna vez por las orillas de Leo? ¿O ido en carretera por la zona entre Vegadeo y Lugo? Bueno, pues el Leo hace frontera entre Asturias y Galicia, pero no en todos los sitios. En algunos sitios cortas, ¿no? Y es la carretera la que lo hace. Bueno, da igual, la cuestión es que en Galicia no se pueden pescar salmones y en Asturias sí. Y entonces hay un salmón que digo yo que habrá un salmón que si salta este cacho,
Salva. Y si no, le pillan. Es ridículo. O sea, es ridículo. Esto es completamente ridículo. Es no entender nada. No, miento. Es no querer entender nada. Entonces, si seguimos haciendo estas tonterías de fronteritas... Las fronteras políticas es que, vamos, a veces... Pero esto es dentro de lo que se supone que es un mismo país. Ya. Entonces... Bueno, a ver cómo recompongo yo esto y vamos otra vez con Susan. César, al oro que es de oro, porque esta mujer además es que dibujaba. Mirad, tenemos aquí algunos dibujinos, como veis no lo hacía mal. Esto no lo hizo ella, pero quiero que veáis un dibujo de la época, cómo eran esas migraciones tan bestias que bajaba la temperatura porque tapaban el sol. A ver, sigue por ahí. Este dibujo lo hizo ella, es un azulejo, aunque seguro que César está pensando, vaya, no le di la vuelta, a ver si puedes tú desde ahí, ¿podrás? Sí, girarlo ahí. No, Ahí abajo. esta es Ahí, una aquí, a la alondra, derecha. alondra no sé. Ahí, por ahí. Es una alondra. Están un poco, ¿no las notáis un poco raras estos pájaros? Tanto esta como el azulejo. Y es que seguramente pongo la mano en el fuego porque las pintaba muertas. Porque de aquella, pues los prismáticos, ¿os acordáis que hablábamos de quien tenía unas gafas de ver la ópera? O si no, pues eso, matarlos y luego pues intentar dibujarlos. Bueno, no sé si queda alguna imagen más de esto de Susan o alguna de estas. Aquí está ella, bueno, este también, dibujaba también plantas. Y nada, pues está claro que esta mujer tenía mucha sensibilidad y vamos a pasar ahora a más falta de sensibilidad y más desarraigo con lo que es la naturaleza. César, ¿podrías poner, voy a hablar en clave, el sonido del Otus Scops? A ver si a alguien de los que nos está escuchando puede... Esto sería aves que molestan, eso. Ya acabamos de ver. Es una pista, ¿eh? Es una pista, es una gran pista. A ver, vamos a escuchar. Bueno, pues el otro día en el barrio, pues llegué a casa sobre las 11 y pico y escuché, pues ya por primera vez este año, el sonido del autillo. Qué alegría, qué alboroto, saber que este pajarín, que tenemos ahí, César, en la migración, que es un pájaro que hace una migración transsahariana, con lo que le debe de costar a este animalito tan pequeño llegar hasta mi barrio, hasta el árbol que tiene ese hueco que si no lo terminan talando, pues cada año volverá, si Dios quiere, y que haya personas que no sepan o que digan, Dios mío, este sonido tan insistente y tan molesto, ¿qué será, no? Que ya pasó, ya hablamos de esto en el Fumaré número 1, por ahí, en la prensa el año pasado o hace 2 años. Sí. Hay una vecina que se quejaba. Eso. También los periodistas tienen poco que hacer, porque vamos, dar Lo con ese tipo de noticias... Toda la vida. Toda la vida, pero que va, que estamos desnaturalizados totalmente, no conectamos, todo nos molesta hoy en día. Bueno, este es el pajarín, aunque aquí parece con los ojos abiertos, parece otra cosa, porque yo el autillo lo tenía como más, la cara un poco menos, ¿sabes? Pero qué chulada de pajarín, ¿no? ¿Cómo es de grande, Juanca? Sí, Una cosita, sí. O sea, menos que una paloma. Mucho, sí, menos. Mucho menos que una paloma, ¿eh? Y fijaros en la potencia que tiene el cabrito, ¿eh? A mi casa llegaron hace 15 días, más o menos. Y esto, al final, ¿qué pasó con estos pajarinos, Juanca? Estos tienen una historia un poco triste y Oh, además, mamá. de esto ya habíamos hablado. Yo creo que ya habíamos comentado esto. Sí, tenía una época triste y además por mi culpa. Y es que era el mes de finales de julio, primeros de agosto, y en un jardín el propietario tenía un árbol seco allí, me mandó tirarlo, Sí. Y estaba y arriba había un nido de pegas. Y no sé ni de pegas, jamás vi las pegas.
Entonces no me preocupé. Entonces, corté con motosierra y cuál fue mi sorpresa cuando veo a estos dos pollitos y un huevo en el suelo ya roto. Y bueno, ya me hizo el día y la semana. Y nada, hablando con Suanín, a ver qué podía hacer, no sé qué, porque estaba desesperado, a ver qué hacía. Y había pegado ese, había otro árbol. Entonces lo que hice fue volver a coger el nido de pega, mangarlo en el árbol, que me dio un trabajo de la leche, mangarlo en el árbol que estaba al lado, o sea, estaba al lado. Y con idea de a ver si esa noche volvían los padres y tal. Y nada, yo a la mañana siguiente, además quedó una noche bastante fría, por desgracia, y a la mañana siguiente al amanecer estaba allí ya, para ver cómo estaba. Y nada, uno ya había muerto, no estaba completamente frío, y el otro estaba muriendo, cogí, lo metí aquí debajo, lo metí en la barriga, y ese conseguimos salvarlo. Al final lo llevé acabó en el Brinzal, en Madrid, en el centro de recuperación. No, eso sería lo que hay que hacer, ¿no? Quiero decir, No, lo que hay que hacer es subir primero al árbol a ver. Vale, que no esté ocupado, que sí. para eso, para otra vez aprendo. Vale, por supuesto, eso lo primero, antes de tirar un árbol, ver si hay bichos dentro. Pero cuando vemos un pájaro volantón, de estos que caen al suelo, porque no llevárnoslo para casa, ¿no? Y alimentarlos a lo mejor con algo que no comen. No. Realmente hay que tener en cuenta que los volantones muchas veces están siendo alimentados por los padres, ¿vale? Están empezando a comer, los padres están enseñando qué se come y qué no, y no hay que coger los pájaros, mucho menos si no están en un riesgo inminente o que estén heridos o algo así, hay que dejarlos. Vale, que esté el gato del vecino afilándose las uñas, ¿no? Básicamente. Vale. Sí, no hay que sacarlos de la naturaleza. Sería lo ideal que quedaran allí y que siguieran siendo alimentados por los padres. Vale. Muy bien, tenemos también, César, otro sonido que la verdad es que imaginaros de noche y escuchar esto. Pues este sonido no es ni más ni menos que la increíble, para mí es un pájaro alucinante, esto. O sea, la dama blanca... Esto es una locura. La noche. ¿Cómo puede ser que esta ave tan bonita haga ese ruido? Pero por favor, podías aprender... El golpe que te traigo yo de... Sí. ¿Y qué bien hace este animal? El otro día me fui a Tineo y subí a un campanario de una iglesia que está cerrada. Y tuvimos que llamar a un paisano de Casadiós a que viniera a abrirnosla para enseñarnos el retablo, que por cierto es increíble, y subimos al campanario y estaba petado de mierdas de gagrópilas de lechuza. Cogí alguna, David, por si la necesitas. Me parece muy No sé bien. dónde la tengo. En eso hay que tener siempre. ¿Puedo hacer dos preguntas? Que seguro Juan Carlos igual. ¿Agosto no es muy tarde para que hubiese pollo? Tardísimo. ¿Que era una segunda apuesta? No, en principio no creo. Sí, Que yo sepa, quiero decir, yo es que me desconozco. Yo es que ya te digo, yo cuando vi que el nido encontré primero un huevo roto, y digo, ostras, no es posible que haya pegas, que jamás en la vida vi ahí en ese nido pegas. Y además a las fechas, y digo, joder. Y después cuando vi los dos pollitos ahí tirados, pues, joder, estas fechas. Te cuento, estos pollos pues saldrían del nido, o sea, llevando el ciclo normal a finales de agosto, casi septiembre. O sea, es tardísimo. Tardísimo. A mí me parece tardísimo. Y por eso te decía lo de la segunda apuesta, es que me parece... Bueno. Que yo sepa, no hay. Y la segunda, ¿soy yo o la mayoría de las... quiero decir, el ave que más veces veo atropellado en las autopistas y demás son lechuzas? Sí, bueno, eres tú. Bueno, Date cuenta, si prospectas en coche, lo que más ves, hay cantidad de perros y gatos. Pero vamos, César y yo que hemos hecho muchos miles de kilómetros prospectando carreteras, te das cuenta que, vamos, que la pequeña fauna desde el coche te pasa desapercibida, y es lo más abundante. Pero entre las aves, la lechuza sí que cae mucho en autopista. Y también es mucho por la forma de cazar. O sea, un cárabo coge, se te posa en un árbol y está allí mirando. La lechuza está todo el tiempo prospectando. Va volando por los prados, a una altura relativamente baja. Entonces, claro, está continuamente cruzando carreteras, para acá y para allá. Entonces,
Es un ave que entre las nocturnas de las que más caza. Pero es por el hábito de caza que tiene. Bueno, y ¿no era un poco raro que los polluelos estuvieran en un nido de pega? ¿No suelen hacer el nido en cavidades de árboles? Al parecer es bastante frecuente. Es más, yo estoy por asegurar que la mayor parte de los autillos que hay en los parques avilesinos, la mayor parte deben estar viviendo en nidos de pega. En nidos viejos de pega. Ajá. Bueno, claro, porque las pegas, ¿cómo es el tema de las pegas? ¿Que hacen varios nidos en un árbol? No, hacen un nido, lo ocupan y... Tenía entendido que hacían varios y escogían el que... O Bueno, podían no. hacer alguno más para que los depredadores no... ¿sabes? No, la pega lo que hace es hacer un nido completamente cerrado. Ajá. O sea, hace un nido, el nido típico, pero después le pone un techo. Ah. Entonces tú coges un nido de pega y estás un rato mirando a ver por dónde entra el pájaro, porque en la parte de arriba tiene un pequeño hueco por donde entra. Sí. O sea, no te creas tú que a primera vista ves por dónde consigue entrar. Es un tema para defenderse de depredadores. Un milano que pasa, una corneja, cualquier otro bicho, pues tiene complicado hacer un nido de pega. O sea que para los autillos es un sitio perfecto, porque ahí están refugiados y si no tienen inquilinos, pues... Bueno, pues esto... Sí, pero lo que dice Mónica y eso, que a lo largo de los años en su territorio hacen varios nidos, como casi todos los pájaros. Sí. Entonces es normal que en el árbol donde le crean una pega haya otros 2 o incluso 3 nidos de otros años. No, pues claro, vamos. Nidos vacíos que a veces lo utilizan cogiendo granines de un nido para otro. Mira a ver si hay algo más por ahí que... Pollos de autillo, No. nido, pega... No. Vale, bueno. Bueno, pues entre los problemas que tienen, y ya siendo breve, estos animalinos, pues la pérdida de hábitat. Qué importantes son los árboles viejos con agujerinos, con cavidades, viejos olivos, etcétera, porque de verdad que son geniales. Luego, la disminución de los insectos por pesticidas, claro, menor éxito reproductivo, el cambio climático que desajusta su calendario, es decir, cuando llegan, imaginaros que llegáis del Sáhara, o sea, cruzáis el Sáhara, llegáis por fin al barrio, conseguís que esté vacío el árbol donde tú has anidado todos los años y que por el cambio climático te encuentres que ya no, en esa época no tienes pues insectos, porque ha pasado su ciclo o porque todavía no ha llegado por el frío, no sé, el cambio climático está siendo un gran problema. Y termino con, sí, la contaminación lumínica también de las ciudades, que está cambiando un poco, no están haciendo que la iluminación ya no enfoque para arriba, que enfoque más para abajo. ¿Te suena algo de eso, David? Sí. ¿O alguien? Sí. ¿Sabes? Sí, ¿no? ahí. Las urbanas, sí. Más bajo. A la luz urbana. Sí, ¿eh? Y yo creo que la luz la están cambiando Está también. cambiando el puede color. ser el color de la luz. Como sí. más cálida a lo mejor, ¿no? Hay una parte Ahora están económica, con LED. hay una parte Son red. Un momento. ¿Tenemos aquí a alguien que pueda hablar del tema? Ah, bueno. Ya. Es No que- se instalaba, que no se- Bueno, oye, pues No se sí. instalaba. Sí. Yo lo he visto, por ejemplo, ahora cambiaron una zona concretamente en Muros de Narón, por ejemplo, y quitaron estas de color naranja tan intenso que eran con qué, que no es Eh, no sé, no me acuerdo, pero bueno, este naranja intenso que deforma el color, la está poniendo una luz más natural, digamos, no es blanca, pero es fluorescente. Suelen ser hay una parte de eficiencia energética y entonces más que preocuparse por la contaminación lumínica, lo que preocupa es que esa luz la estás desperdiciando. Entonces la parte económica colabora o ayuda a que haya menos contaminación lumínica, porque buscan que haya luces con menor consumo, tipo LEDs o otro tipo de lámparas diferentes, con mayor durabilidad, pero enfocarlas hacia donde quieres que iluminen para que con la mínima cantidad de luz ilumines lo que quieres. Pero dejamos las cosas a medias, porque tecnología hay para que, por ejemplo, estuviesen apagadas todo el tiempo que no sean necesarias. Es decir, tú vas caminando y te van encendiendo. Pues igual 3 delante o 4 delante, para que necesitas todas encendidas detrás. Sobre todo en zonas rurales, que de noche no hay ni Dios en la calle. Por Tienes movimiento, sí. tienes ahí
cientos de luces por todos los pueblos, comunicando pueblos, esto para qué. Carretera. No, y a medida que vas avanzando, que se van encendiendo las siguientes. A partir de cierta hora, que ya no hay prácticamente gente, pues Bueno, que los apagan. Solamente hay que viajar en avión y mirar por la ventana. Una noticia del otro día es que en no sé qué país están cambiando las farolas de muchos pueblos por luces de color naranja rojizo, para no traer a los insectos y no crear tanta contaminación. Bueno, esto está muy bien. Y tengo una anécdota que a mí me ha dejado, bueno, estoy alucinada, y es lo siguiente. Sabéis que Artemis, bueno, el cohete este que ha dado la vuelta para atrás de la Luna, o sea, y ha hecho unas fotos de la Tierra. Pues, a ver, estoy en un grupo de WhatsApp que se llama Aves y Mares, que hay gente muy top en el mundo de las aves marinas, y bueno, sonará Gorka Ocio, sí, ¿verdad? Bueno, pues él es pescador y ahora mismo está por la zona del Pacífico y mandaba unos vídeos y unas fotos de pescadores, barcos pesqueros, de poteros, creo que se llama, poteras, chinos, y usaban una iluminación tan bestia, que se ve desde la foto esta que hicieron a la Tierra desde Casadíos. Se ve, ¿vale? Y es más, es tan bestia la luz esa que los pescadores son gente que está en la cárcel y que digamos que pasa la condena en esos barcos. Y es alucinante, o sea, salían unos cuantos barcos así en el horizonte y era como que se hacía de día. Es, bueno, una brutalidad. Y eso es para que veáis cómo estamos... No sabía nada de eso que cuentas, de esos barcos, pero de todas maneras son muy conocidas muchas fotos que hay desde no sé exactamente dónde, a qué distancia, sí, pero que se ve todo el continente entero europeo y se ve perfectamente todos los núcleos de población. Casi Eso- todas esas fotografías que dices tú Claro, están hechas desde la ISS, casi todas. claro. Desde la estación espacial. Desde una estación espacial, claro. Que está a 400 kilómetros de altura. Claro. No está. Puede haber, si te enteras, hasta los geos que son 36.000 kilómetros, los geos estacionarios. Pero bueno, esas fotos que tú dices son casi todas de la ISS. A 400 kilómetros de distancia y se ve el continente Se ve entero y perfectamente. se ven todos los Las núcleos de ciudades, población. etcétera. Si te gusta un poquitín la geografía y todas estas cosas, a mí me encanta, veo esas fotos, identifico todas las Todo, ciudades se identifica todo. y es flipante. O sea, si eso sucede desde 400 metros de distancia, bueno, y tú que también es verdad que hay oscuridad y esas luces son como muy llamativas, ¿no? Pero bueno, Pero un rango entre tres. para pensar un poco, para pensar un poco. Están ahí, Además, ¿no? ese es un modelo que utilizan aquí, cuando vamos por la rula y los barcos que hay, los focos que tienen para los lados, o sea, Sí. de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que a escala, pues los chinos utilizarán megafactorías, igual que se utilizaban para otras cosas, esta vez para calamares. Los chinos hace mucho que dejaron unos cormoranes Sí. para pescar, ¿eh? Hace mucho que los dejaron. Vinieron todos para acá ahora, según los pescados. Pero que es No, muy pero- bestia, pero- ¿eh? Es muy bestia, o sea, quiero decir que daña la vista, o sea, quiero decir que es un método que ya no se basa en la farolina tal, sino que es Pero eso es un nocivo. No, muy pero bien. eso no creo que sea solo para pescar, ¿eh? Eso son barcos enormes que usan la iluminación propia para ellos, no solo para pescar. Y de No, todas no. formas, ahí lo que necesitan ese tipo de focos, claro, es que tú los calamares no los atraes si iluminas un poquitín, que eso que te llega a 10 metros, ¿no? Necesitas que te llegue a 400. Porque de noche migran hacia abajo, tienen que volver a subir buscando la luz, es cuando les pillas. Claro, les atraes, es como atraer luciérnagas, ¿no? Bueno, porque no le pedí permiso, o sea, pero si no os lo ponía aquí y es que es alucinante, porque es que no son dos, es que es una hilera, pero es que es a una escala que luego decimos, ya no hay pescado, ya no tal, Pero es que... La escala es la misma que la de las palomas, ¿no? Salmones. Es la misma escala que la de las palomas. En un sitio en el que haya una cantidad muy grande y se utiliza
pues una artillería a lo bestia. A Así lo con los burro. medios que hay ahora. A lo burro, y es En que vez de haber 2.000 personas Sí. con fusiles, pues hay unas pedazos barcos y unas pedazos infraestructuras del copón, pues ya está. Eso es el problema de la economía de escala también, en general. creo que ya hemos pasado el límite humano del planeta, me Bueno, parece, ¿eh? yo- Mejor. Pasa que eso entre los chinos y los indios ya lo pasan. No, ¿cuándo es cuando se pasa, cuando empezamos a gastar la segunda tierra? En mayo. Enero, febrero, marzo, o sea, para el mes que Cada viene año- cada año ya... antes. Cada año antes, Cada año ¿y cómo le llamaban ese? Hay un nombre. Tiene un nombre. Sí, Es sí. eso, llegamos al límite de recursos. Hace poco era a mediados de junio o algo así, pero cada año Pues es en mayo, ahora. se adelanta unos días, sí, sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Capacidad de carga. Capacidad de carga. Probablemente. Vale. No, tiene un nombre, pero no me Bueno, sí, acuerdo ahora. tendrá algo. Atención, porque vamos a hablar de la problemática de los perros y gatos asilvestrados. Que, bueno, yo que tengo... ¿Cuál de los dos? Todo asilvestrado. No, No, pero el silvestre. a ver. El problema de las mascotas. o problema solamente de perros y sí, gatos. mascotas, pero bueno, los gatos Sí, sí, sí. asilvestrados... Por ejemplo, España. Ah, sí, sí. Las luces desde el aire, sí, sí. España. Pero España no es nada comparado con lo demás. Estas fotos son de la ISS. Enseñamos la cámara. Claro. Sí, sí, esas son Eh, fotos muy conocidas y es para hacer pensar cuál es la influencia del ser humano donde Y los estamos. vídeos que tienen son tremendos, porque van a 27 km por hora y dan una vuelta a la Tierra cada hora y media. Ven 15 amaneceres y 15 atardeceres los astronautas del ISS. Pero cuando ves el vídeo, es que ves las luces, pero tremendas. ¿No? Solamente con mirar por ellas. Ya. Sí, que te conté. Vale, gracias, Gaspar. Vamos a ver, vamos a poner datos sobre la mesa. El 48% de los españoles convive con un animal de compañía. A ver, vamos a levantar aquí la mano los que tengamos uno o varios animales de compañía. Bueno, sí, casi la mitad, ¿eh? ¿Eh? Yo El iba a marido y la levantar mujer la no mano. cuentan, ¿no? Iba a levantarla, pero no la levanto. ¡No! Tuve un gato de mi hijo 4 días. Ah, en vale, casa. pensé que ibas a decir la mujer. Entonces ya... Oye, Lo he dicho yo, al final lo he dicho no, yo. pero también puede ser que ella tenga un animal. También, ¿no? Ah, bueno, Sí, claro, es verdad, los dos podéis decir yo tengo Tanto un monta, animal. monta tanto, ¿no? Sí. O sea que- 8 de cada 10, afortunadamente, 8 de cada 10 personas que tienen un animal con ellos lo consideran un miembro más de la familia. Bueno, eso significa que, por ejemplo, se van de vacaciones y lo llevan o lo dejan en un sitio cuidadín y no lo abandonan para luego, bueno, a ver si el gato, ya llegamos, estás por aquí, ¿sabes? El 90% de todos esos animales de compañía son gatos o perros. El resto, pues, otros, ¿no? Pajarinos o ratones, cosinas así, ¿no? Hurones. Tortugas, eso, Hurones. hurones. Vale, los hurones, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué podemos hacer con estos gatos asilvestrados, esas colonias ferales que tenemos por ahí? Que, bueno, están causando problemas porque, a ver, el gato, aunque esté fartuco, tiene un instinto y además es un cazador de la leche. Con lo cual, pues, bueno, mira, esta es una imagen de Silverlight. Estos son, Son pardelas. sí, son pardelas de Islas Canarias, creo que son, predadas por gatos. Hay más cocinas por ahí. Causan molestias, tanto los perros como los gatos causan molestias, transmisión de enfermedades, competencia por los recursos. Y bueno, una cosa que puede hacer el gato, que a mí es la posibilidad de hibridación con gato montés. Que eso sí que puede ser fastidiado. Sí. Sobre todo Sí. para gato Ah, montés. sí. Los perros, soltar el perro en la playa a la buena de Dios,
en sitios como esta playa que anida el patinegro, el chorritejo, pues es un gran problema, porque anida en la arena y, joder, que los perros también pues, van a lo que van. Al final, algo pasa parecido, por ejemplo, en Celván, ¿no? Con la gente que tiene perro. Y hay unos carteles bastante parecidos a estos ¿de qué? De que No molestar las aves. de no molestar y que tienes que llevar el perro con correa. Y día sí, día no, se encuentra gente que pasea con el perro suelto, habiendo en cada entrada de la playa bueno, esto es otra cosa que vamos a hablar también. Pero eso no es problema del perro o del gato. Ya, De del perro, la responsabilidad de los dueños. ¿Quién es el perro? efectivamente. ¿Quién es el perro? ¿Qué dice la norma? La norma dice que en espacios protegidos o espacios tal, el perro siempre debe ir con correa. Y que la responsabilidad. Y la responsabilidad siempre recae en el dueño. O sea, los perros y los gatos que están libres no son los culpables en sí, sino el humano irresponsable que hay detrás. Y siempre hay una responsabilidad detrás. Y es eso, yo creo que es más la falta, lo que hablábamos, de conciencia del daño que está haciendo ese animal en el medio. Es que no, yo sé que eso, no sé, fue un venidor o por ahí, un día que dimos un paseo, la mujer y yo, llegamos al final de un dique, había unas rocas allí, igual había 200 gatos. Pero es que lo que voy, la responsabilidad. Y hay chavales jóvenes, jovencísimos, de 20 años, de 30, de 40, había de todas las edades, llevándoles comida. Imposible. Querido, así no comen tanto pajarín por fuera. No, pero es que no es que no coman pajarín, es que Son problemas. si no le llevan a comer, ese gato tendrá que buscar comida, por fuerza. Pero siguen cazando. O sea, realmente el control de las colonias es complicado, tiene que estar gestionado por personas que controlen quién alimenta a los gatos. Y lo ideal es que no deje de haber gatos en las calles. O sea, que cada vez esas colonias se reduzcan al nivel de que no tengan que existir gatos en la calle porque no tienen que estar a la calle. No es su ecosistema, no es su hábitat, no es... Claro. Entonces lo ideal es que se llegue a ese punto. Corrígeme si me equivoco, o matízame todo lo que haga falta, pero si no me equivoco, en una ciudad, estamos en Avilés, pero puede ser Gijón, Oviedo o cualquier otra ciudad, los dueños de los perros y los gatos son los responsables de todo lo que suceda con ese animal. Sí. ¿Qué pasa? Que para eso, en teoría, todos deberían llevar un chip Eso es. y la policía local es quien tiene la responsabilidad de pasarle el lector del chip para identificar al dueño que es responsable de ese animal. Sí. No siempre todos los animales pasan por el veterinario y no siempre todos los veterinarios son suficientemente responsables como para tener una cartilla y estar chipado el animal. El perro y el gato tienen que tener un chip y poder el policía identificar al dueño. Ahora es multable, ¿eh? Incluso. Ahora ya, por ley, es multa. Vale. Me parece genial que me matices todo y que Sí. tal. Pero la norma general que se está extendiendo en todas las ciudades es el método este C, el de captura, esterilización. Y Es una manera de gestionar las colonias sin matar a los bichos. Lo que se hace es esterilizarlos de tal manera que puedan seguir viviendo, pero claro, evidentemente si no se reproducen, las colonias tienden a desaparecer. Eso. Claro, tienden a desaparecer si no hay nuevos elementos que queden sueltos. Y para eso es la otra parte, la de los chips y la de hacer valer la responsabilidad de los dueños. Eso es. Y incluso los gatos de colonias deben llevar un microchip a nombre del ayuntamiento. Porque los gatos de colonias tienen que estar gestionados por los ayuntamientos. Es que es propiedad, además. Es propiedad de los ayuntamientos. Entonces ahí, o sea, todo gato hoy en día que nos encontráramos por ahí debería llevar un microchip, o bien del propietario, o bien que pertenece a una colonia felina. Es que se supone que todos los animales de compañía tienen un dueño. Eso es, Y la responsabilidad recae en el dueño. en el dueño. Pero si se no hay supone manera con de mayúsculas, demostrar quién es el dueño, Ahí- es el ayuntamiento. Claro, ahí. Se supone con mayúsculas. Se ocurre que un accidente con un perro
hay una muerte, me cago en el dueño del perro, lo tengo apretado y eso te lo vamos, casi seguro. De repente Si nos desaparece pasó, el perro, desaparece. si nos pasó muchas veces en la calle, de un perro mordió a otro, no está el perro, no está el dueño, ni el perro ni el dueño. Ya. Pero el problema de las colonias felinas, que hay muchas discusiones al respecto, yo creo que está en que para esterilizarlos se les captura. Claro, es prácticamente imposible capturar a todos los gatos que pueda haber en una ciudad. Por no decir, sí, prácticamente, es imposible. Sí, es complicado, sí. En una ciudad grande, porque tiene muchos sitios donde guarecerse, y en una ciudad pequeña, porque es tan permeable que el entorno rural cercano va a seguir aportando gatos nuevos cada poco. Hay que intentar que el entorno rural cercano ya esterilice para que no se propague. O sea, es muy complicado llegar a controlar Casi la imposible. población. Lo que yo no acabo de entender es porque seguimos empeñados en esterilizarlos quirúrgicamente. ¿No hay métodos químicos? Sería lo fácil. Con la comida, esterilización química. En el agua, en la comida. Porque a la vez que se capturan muchas veces gatos de las colonias, si esos gatos o gatos jóvenes se capturan y son sociables, lo que se intenta es darlos en adopción. No se intentan devolver otra vez a la naturaleza. O sea, si tú capturas un gato, lo esterilizas. Un gato doméstico nunca tiene que ir a la naturaleza. La No, naturaleza eso, puede pero ser la o naturaleza. sea, lo ideal sería no tener que volver a devolverlo, ¿vale? Yo estoy totalmente a favor en que no existan los gatos en la naturaleza. Lo que sí que se hace es eso, que en el momento en el que se captura y se esteriliza, si ese gato es sociable, directamente se intenta poner en adopción. O sea, no se busca devolverlo. Solo aquellos que son salvajes, literalmente, que no soportan el contacto humano, se devuelven a las colonias felinas. Ojalá eso no se tuviera ni que hacer, pero desgraciadamente esas son las dos opciones. Leí que hay ayuntamientos que ya deciden no intentar coger gatos porque la tasa de captura es bajísima, o sea, mucho esfuerzo, no se cogen apenas gatos, un porcentaje tan mínimo que no merece la pena. Y un caso personal, yo vivo donde hubo una colonia de gatos muchos años, que era una barriada de lesbianas, y cuando iban a construir ahí, en esa barriada había varias parejas reproductoras, intentando durante un montón de días, varias semanas, una protectora con jaulas, no cogieron ni uno. Cuando construyeron, los gatos dispersaron. Montarán otras colonias. Pero por eso, o sea, es un problema real. Sí. Ahí hemos visto la imagen de ese overlay. Yo he visto, supongo que todos habréis visto, pues de National Geographic, no sé cuántos animales. Me parece que son entre las especies invasoras peores en el mundo están los gatos. La peor. Y me parece que ya son los responsables, digo, en los gatos. Nosotros, los primeros. Pero bueno, les vamos a echar la culpa en este caso a los gatos. Son los responsables directos de la extinción de más de 60 especies en islas. Más de 60. De pequeños mamíferos, reptiles, aves, más de 60 especies. Y yo lo que estáis comentando, o sea, yo no entiendo por qué un perro, si lo encuentras abandonado, tiene que ir a una perrera y un gato no. O sea, tú encuentras un gato, pues que tengan un protocolo de extraerlo de la naturaleza y meterlo en una adopción, o tengan que estar no una perrera, una gatera, será en este caso, pero que no pueden estar en la La naturaleza. noticia de esta tarde lo escuché a todos los escuchar en la radio. Una perrera ilegal en Gijón. Sí, el criadero ilegal. 300 y pico perros. Sí, Perros. Perros mini de esos. Perros de un criadero ilegal estaban Perros, un criadero legal. Y decir que querían que están preparando que se los donen, no donen, sino porque judicialmente va a ser arreglarlo. Sí. Quiere el ayuntamiento cogerlos para darlos a la adopción. Y dije yo, vaya el lío que se va a montar, 300 y pico perros, pero ¿cómo es posible que Algunos van a morir, los van a matar porque como hay Pero hay endogamia, enfermedades, estaban sí, deformes. Sí. A ver, algunos habrá sacrificio y en otros sí tienen ¿Pero cómo se opciones. arregla eso? O sea, buscará... Ya, y desde aquí, por favor, que nadie compre animales. No. Lo digo por mi sobrino, deja de comprar peces. Ah, que Lo le deja- decías no comprar a tu sobrino. Bueno, ya sabéis que es muy complicado. Por favor, adoptar, que hay muchos perros, hay muchos gatos. Yo tengo 2 gatas adoptadas y se han adaptado súper bien. Te obligan a esterilizarlas, luego si se me escaparan no habría problemas. Y de verdad que estás haciendo una labor estupenda porque, por ejemplo, mi gata Risca estaba en una jaula la mitad que esta mesa.
Entonces, bueno, ya que están, vamos a darles una vida mejor y sacarlas de la calle, sacarlas de que sigan haciendo daño a animales que no tienen la culpa. Y por favor, nada de comprar animales porque estamos fomentando un negocio para mí asqueroso. Eso no está prohibido ya por ley. No, no creo. En tiendas de animales está prohibido por ley. Yo creo que está prohibido por ley ya. Pero en criaderos todavía está la ley ahí. En las tiendas de animales. Ya no. Ya no hay perros ni gatos. En una tienda de animales no se pueden vender ni perros ni gatos. No. Creo que Es decir, solo y exclusivamente. Pequeños animales y por el momento, hasta que salga. No, pues me refiero a perros y gatos, entonces solamente pueden ser criadores autorizados. Eso es. La ley sí dice que hoy por hoy no se puede vender a nivel de particulares, o sea, nadie que tenga una camada de perros en casa la puede vender, y es que no deberían ni poder criar directamente, y solo en criadores autorizados, pero siguen apareciendo pues, criadores ilegales. claro. O sea, Hasta hace 4 días lo vendían en los centros en los comerciales. centros comerciales hasta Hace 4 días. Sí, 4 hasta años. hace nada 4 se o 5 vendían, años. estaban las cristaleras y se vendían perros y gatos. Sí. Es un Ahora. negocio Y ahora se seguirán vendiendo. ilegalmente. ¿Qué dices? Ilegalmente. Te regalo un bolígrafo y pago. A ver, yo he conocido Ese es el problema. gente que criaba perros brachiocéfalos. Sí, tipo Exactamente, que tienen un problema, o sea, deberíamos decirle a la IA que hiciera un niño brachiocéfalo y vais a alucinar el prove, ¿cómo es? Pues es un animal así. ¿Y qué pasaba? Que cuando no vendía todos los cachorritos, luego, oye, ¿quién quiere un cachorrito tal? ¿Qué hacía con esos perros? A saber, los que les sobra. Entonces, por favor, vamos a ser conscientes, esa conciencia de Susan, de ir por el campo, ver lo que hay, saber que esto está perdiéndose, que esta planta está creciendo, que no, que tal. Hay que ser conscientes y hay que ser responsables ya de que estamos aquí en este mundo y hay que procurar, pues eso, hacer el menor daño posible, si puede ser. Hablando de daños, la noticia está en los perros, César, que gracias, que es que le doy unos... A ver, ¿qué pasó aquí? Pues en una finca, bueno, lo pone aquí, 2 perros de gran tamaño, del vecino, pasaron pues a la finca esta, pues haciendo un agujero probablemente en la alambrada o lo que sea. Y cómo estarían de famélicos los probes que mataron a 3 ovejas xandas, que yo no lo sabía, pero bueno, la oveja xanda es una oveja raza asturiana muy primitiva, de las más primitivas de España, que está en recuperación y que, bueno, ¿qué pasó con esos perros? Pero no tiene por qué ser cuestión de hambre, pueden estar perfectamente alimentados, son depredadores. O sea, Son depredadores. llevan Bueno, toda ¿la vida. educación o qué? No, hay perros con un instinto quizás más Son arraigado. depredadores. Hostia. Hay perros con instinto y Los gatos. Eran mastines. eran más fines. Los gatos de los que hablábamos antes. Y los provocan mastines son problemas. Así que Y son muy sociables, sin embargo, mira. Ya, Pero el instinto lo tienen. todos estos animales lo provocan porque tienen el instinto de caza, siguen siendo depredadores. Nosotros hemos aprovechado ese instinto de caza para lo que nos interesa. Los mastines no matan a las ovejas con las que conviven porque desde que son una cosa así los ponen con ellos. Si no, vamos, se las comerían. Yo he visto, de hecho tengo las fotos algún día, son muy divertidas. Los mastines de este super rebaño que todavía queda, ya cada vez menos, en la zona de Bavia, el límite entre Bavia y Oviedo, que hay ahí hay un pastor que tendrá 12, 15 mastines, como te pille por ahí de montaña, flipas. Pero yo he visto esos mismos mastines que cuidan a las ovejas, que las están lamiendo todo el día, que tal, matar a un seto. Y están alimentados y están todo el día pasando al lado de las vacas. Pero chico, aquel estaba a mano, estaba tumbado, el primero inconsciente, hombre, qué bien, y se lo bajaron. Entonces, siguen siendo instintivamente depredadores. Esto, normal, la tiraron al otro día, pasaron la finca, echaron a correr, y en el momento que echan a correr,
Ya. No hace tanto salió Se una lanza noticia que distinto. un perro mató a la dueña. No hace tanto, también en el periódico, no sé dónde fue, pero aquí en España. Un perro mató a la dueña, o sea, a la dueña. Aquí hubo suerte, por lo menos, que el propio dueño dijo claramente que habían sido perros mastines. Sí, pero Si no, ya veríamos a los lobos. No, el periódico, yo leí una noticia que eso precisamente aclaraba que se suponía que eran lobos hasta que lo dijo el dueño que eran perros. Sí, sí. Pero Eso lo ya la dijo gente claro. La prensa y... ¿Cuántos? Pero de esos casos sabemos que la realidad es que hay muchos, lo que pasa que muchas veces se atribuyen a los lobos, entre otras cosas, para curar Para daños. cobrar daños, Directo. Ya, ya. Pues Y sí. hablabais de hibridación del gato con el gato montés. En Asturias hay evidencias de hibridación entre lobo y perro. Hostia. Y eso sí que es también un problema. Es decir, es un problema. Pero con gato creo que no, ¿eh? No, con gato Yo yo lo que oí iba a decir en España eso, de ¿no? momento, mira que en otros sitios En como España. Escocia por ahí sí Eso- que tienen problemas, pero en España curiosamente Eso de iba a decir momento yo. no es un problema. Yo los gatos monteses que he visto por Asturias están los he visto desde la carretera a la orilla de los pueblos, no me he tenido Ya. que esconder. Y es una zona donde hay gatos. Y no, en todo caso, un gato grande montés, igual lo que hace es comerse algún gato de los que ande por allí. Ostras, cómo me gustaría ver uno para ver que es grande, como dices tú. O sea, sería una pasada. Es uno de los animales que digo Es yo. como el doble del normal. Bueno, vamos a bajar un poco las pulsaciones, ¿vale? Vamos a hablar del dragado del puerto de Avilés. Venga, y luego volvemos otra vez al mundo animal, ¿vale? Que estamos aquí... ¿Tú qué quieres? ¿Que no nos vuelvan a hablar? El dragado, A ver, el colectivo ecologista de Avilés, gracias, colectivo ecologista de Avilés, pues presentó alegaciones a este dragado y ahora estamos a la espera de un estudio de impacto ambiental ordinario para ver en qué afectan estos dragados de mantenimiento. Aquí tenemos el fantástico puerto que tenemos en Avilés. A ver, primero, ¿por qué hay que dragar? ¿Y qué es dragar? Y a ver, ¿qué pasa? El otro día es una pena, porque igual si lo hubiésemos invitado, igual se lo hubiese acercado, di una charla Alejandro del puerto. Alejandro Varas. Alejandro Varas. No pude ir. me da rabia. Y bueno, yo fui y Alejandro también estuvo allí, Alejandro de Mavera. Y bueno, y entre las cosas que habló, la verdad, dio una charla con mogollón de datos y mogollón de información, la verdad que iba hablando sin parar. Viking R. Sí, la verdad. Y bueno, decía todos los problemas ambientales que había por el tema de la explotación del puerto y cómo las cosas que hay para mitigarlas, bueno, un montón de cosas que hay en cada cosa. Habló hasta de las palmeras y el picudo rojo, o sea, habló de todo. Y entre ellas decían los problemas que tenían ahora para dragar la ría, porque bueno, hicieron varias catas y entonces hay varias zonas de la ría que tienen un determinado sedimento que llevan un protocolo diferente a otros. Y la mayor parte es un protocolo suave, pero al estar en zonas protegidas, o sea, cerca de zonas protegidas, pues cosas que en Gijón, por ejemplo, se harían de cualquier manera, pues en el puerto de Avilés está siempre muy limitado. Entonces, Alejandro Varas se quejaba un poco de que desde el ministerio muchas veces se quejaban de cosas que no argumentaban decentemente. O sea, le llegaron a decir, esto no lo comentaba después, que a la hora de dragar, que había que tener en cuenta que donde iba a descargar la draga, que era 3,5 kilómetros de un sitio donde había cormorán moñudo criando, que a ver si el ruido de la draga iba a molestar a los cormoranes. Entonces, claro, a veces desde la administración te dan argumentos que dices tú, vamos a ver, argumentame las cosas Sí. con un poco de tal. Y es lo que decía Alejandro Varas. Desde luego tenía muchas trabas para conseguir hacer dragado y a día de hoy todavía siguen con esas trabas, o sea, trabas del ministerio, o sea, que ven que dices que no. ¿Me puedes no, poner no, la foto anterior? ¿Puedo ponerme de pie? Sí, claro. Puedes pasar. Sí. El cormorán no cría 3,5 kilómetros, cría muchos Donde kilómetros más. descargaba la draga, No. donde iba a descargar. No, porque la draga la 11 de Sagón. No, Y de donde iba a Segona descargar a la- Sagón, iba hacia la izquierda, me parece. Para zona de Salinas, Hacia para allá, Peñón. la zona de Salinas. ¿Os donde puedo tenía contar pensado. cuál es el problema de Avilés? A ver, sí.
os lo cuento. Pues, Es que es fácil de ver. El problema es que pensamos que la ría es un sistema propio, y es mentira. La ría es un sistema complejo que ocupa todo lo que sería la bahía de Salinas y ocupa también, digamos, la playa de Seago. No, la ría no sirve, no podemos verla desde el punto de vista geológico, no es solitaria, ¿vale? Es un embudo, la ría es un embudo y su tendencia es a colmatarse permanentemente. Claro, entonces toda la marisma de atrás, donde ahora está en Sidesa, eso era la zona de colmatación, pero eso le pasa a todas las rías de Asturias, o sea, Los estuarios. todos los estuarios. Pero claro, como su nivel de colmatación lo estamos continuamente eliminando, porque hemos bajado el canal central a 14 metros de profundidad en la zona de entrada, Ahí iba a ir yo, y es que la ría tenía 5 o 6 metros, porque estaba como colmatada. máximo, Claro. en un canalín. Un canal de nada. Un canalín de nada, eran 5 o 6 metros de profundidad. ¿Y qué estamos haciendo con la ría? Si os fijáis, esto era la ría cuando yo tenía, ¿qué? 10 años, ¿vale? Esto. Y entraba para allí, y entraba para allá. Entonces, todo esto que hemos recrecido en los últimos 15, 20 años, lo que está haciendo es convertir a la ría en un canal todavía más estrecho y más profundo. Eso, el sedimento va hacia allá, entra por la canal. Se supone que si el espigón que hay ahí lo recreciesen, que esa sería la idea, por un lado salvarían, esto es discutible, Germán Flor me daría de colleja seguramente, pero se supone que si aquel espigón de allí lo recreciesen, como la corriente que viene de Galicia chocaría con el espigón, sería aumentarlo hasta más o menos el nivel de lo que es el cabo de San Juan. En ese caso, evitarías que los sedimentos entren mayoritariamente hacia la ría y seguirían hacia Seago. Y por otro lado, repondrías arena en la zona de San Juan. Esa se supone que es la idea. No lo tienen muy claro, porque si no yo creo que lo habrían hecho. También las maniobras de barco serían más complejas. Y en temporal también serían más complejas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde está el problema? Tú has profundizado el canal central y Aquí no sé exactamente cuál es la batimetría, que sería interesante verla. 14. Bueno, 14 es en la entrada. Aquí a la orilla. 14 en los muelles. En los ¿En muelles. muelles, Bueno, 14? sí, claro, 14. Cuando vino la D'Artagnan, que aquello sí que era una draga, Sí. porque esto es una succión. La vi. Estuve viendo. La D'Artagnan sí que bajó hasta 14. Bajó 3 metros, 1,5 metros Sí. más. o así. ¿Dónde estaba? Porque claro, luego por eso los tubos de la depuradora van a 20 y pico. Bueno, ahí hay mucho valor. Pero claro, tenemos Celuán, ¿vale? El problema está en que cuanto más profundizamos, si no dejamos que los sedimentos queden y volvemos a succionar, la batimetría ahí es así. Y el Celuán va a acabar desapareciendo. No, Se lo va a comer, va a caer al fondo. La cuestión es bien fácil de entender. La ría era un estuario enorme. Era un estuario enorme porque me has puesto que todo esto que hay aquí, Claro. todo esto que está aquí formaba parte del estuario. Toda esta Toda la entrada, marisma. toda esta, perdón, de todas las marismas, toda esta entrada, toda esa entrada, todo aquello de Macua, todo eso formaba parte de toda una unidad. El mismo sistema. Si donde era un canalín que iba cambiando con el tiempo por los meandros estos finales y tal, y era un canalín de nada con 5 o 6 metros de profundidad, lo han puesto que mide 14 metros en el muelle de aquí, en los muelles, y 12 en otros sitios y tal. Han estrechado. Claro, si tienes 14 metros y a los lados paredes de hormigón, donde no hay paredes de hormigón hay una inclinación, pero claro, una inclinación máxima a partir de la cual se desmorona. Entonces, si estrechas, tienes que hacer así, para profundizar tienes que hacer así. ¿Y eso cuál es lo que lo paga? Las dunas de San Balandrán y la ensenada de Llodero. Claro, que se convierte en un embudo Que hacia allá. cada día, cada vez es más peligroso, si se profundiza más, se amplía, no hay más. Y todo lo que hay ahí en el fondo, bueno, aparte los sedimentos también vienen por los ríos, por el río Álvarez y todos los afluentes que van ahí. No es tan fácil porque San Balandrán se está erosionando, pero Celón está aumentando en la arena. Sí, en el fondo del todo, sí, en el fondo. Pero eso Pero está aumentando de arena, no de fango. Cambió la corriente, Pero no de fango. arena. Exactamente. Pero la arena que viene de San Balandrán, o sea, que está en San Balandrán, y la arena que está al fondo de Celuán, cuidado, porque el origen es eólico.
Quiero decir, tú miras al microscopio los granos de arena de Celuán y los granos de arena de San Balandrán y son los mismos que los de San Juan. Es eólico, el origen es eólico, no es sedimento marino. Entonces, el problema está en que está cambiando la granimetría, eso hará que las aves también sean distintas, porque lo que va a quedar en el fondo puede ser distinto. Claro, no va a ser el mismo bicho el que va a comer, el que va a poder vivir en determinadas zonas. Pero sobre todo, el fango y demás se te va, eso se estará formando un canal antes o después. El momento que succionen ahí, lo de la ensenada de Celuán se tiene que ir, porque la inclinación, ¿de cuánto va a ser? ¿Del 70%? Es que llega un momento en el que si quieres profundizar más, la pendiente o amplías o la pendiente es cada vez mayor. Y eso tiene un límite físico, eso por física se desmorona. Claro. Y si no, lo tienes que parar con un muro de hormigón. Entonces se han convertido, lo que era un estuario, lo han convertido en un canal. De todas maneras, yo creo que el fondo de la cuestión es que tienen que darse cuenta la autoridad portuaria de todos estos límites físicos. Lo que no pueden pretender es que como cada vez hay barcos más grandes, tenemos que hacer la ría más profunda para que puedan entrar. Pero es que ya no hay sitio donde profundizar, que ya nos hemos pasado, que ahora mismo haber llegado a 12-14 metros para que entren esos pedazos cruceros o aquel barco que eran 70.000 toneladas, parece que era, me parece que era por ahí el límite o el récord de tonelaje, me parece. Cuando vino la D'Artagnan eliminó la curva Pachico era, Sí. que era la que no sé. Amplió el radio. Amplió el radio, sí. Porque si no, no había manera de entrar esos barcos. Y a partir de ahí entra... Cada vez hay barcos más grandes. Claro. Pero no todos los puertos tienen capacidad de albergar a esos barcos. Entonces no puedes estar compitiendo en un puerto con las características de Avilés para entrar en un comercio con unos barcos que no caben. Te cuento otra cosa. Sí, no cabe más. Lo que puede ser que no puede ser. Lo que no puede ser es que Puertos del Estado permita que Avilés y Gijón sean dos puertos distintos. Y te cuento por qué. Porque si Avilés y Gijón fuesen el mismo puerto que fueron durante unos años, los grandes, ya que tenemos el muselón, que ya no lo vamos a desmontar, tendrían que ir ahí, que tienen el calado y tal. Y aquí tendríamos que tener pequeños y medios. Y eso permitiría que no hiciese falta todo este dragado permanentemente. Pero claro, mientras tengamos que competir con Gijón, estamos perdidos. Sí, no, pero es que además, lo que es una locura es que han llegado a 14 metros de profundidad y eso es un problemón. No, Eso es un problemón, porque mantener eso tiene que ser todos los años, hay que dragar, todos los años, y siguen saliendo sedimentos con metales pesados. Y todo lo del CEDEX, pues lo que dicen es que si tienen metales pesados, no pueden ir a cualquier sitio, y lo que no puede ser es que los eches a los bancos de arena, porque entonces luego los pescadores, la biodiversidad del mar lo paga, y no puede ser. Es una barbaridad llegar a donde hemos llegado. Y ahora se están viendo los problemas. Y menos mal que las mentiras con las que se hizo la ampliación portuaria de la margen derecha, enseguida se vio que no, porque falta por hacer la fase 3, que no creo que se haga nunca. Pero la carretera y todo eso, ¿no? La fase 3 de ampliación sería más hacia allá, o sea, llegaría prácticamente hasta lo que es hoy lo que era la fábrica del aluminio, que hay una explanada muy grande que ahora se usa con tubos. Ahí tendría que haber un muelle a mayores. Estamos hablando de, imaginaros, 2.000 camiones cisterna al año durante 4 años vertiendo pues los lodos, la arena, lo que estén dragando. Y claro, lugares como protegidos como Cabo Busto, Luanco, las dunas del Espartal, la charca de Celuán y Ensenada de Llodero, Chagón, pues se ven afectadas, ¿no? Que son lugares de especial protección. Pero va más allá, Lo que dijo David es que no podemos dejarlo pasar. ¿A qué distancia de costa se supone que van a echar los lodos?
Esos datos los dio él el otro día. Pero no mucho. No, está muy cerca. No mucho, Son no mucho muy porque, cerca. no mucho porque Son si a habéis pocos visto, kilómetros. habéis visto la succionadora, Se ve. no puede irse muy lejos. En el momento que levanta el mar más de 1,5 metros, eso no puede moverse. Esto está, no sé si es que no me 2 kilómetros. 2 o 3 kilómetros, creo. Vale. Creo que era de los 3 Sería kilómetros. millas, Si un tú, kilómetro lo son millas. Si tú liberas esos lodos cargados, porque al final aquí tenemos, en la ría del Lés todavía está la tabla periódica entera de elementos. Seguro, Ah, seguro. Pero ojo, cuando hablamos del dragado, todavía lo leí hace muy poco también, que no son solo lodos, que es que la geología de la zona hace que permanentemente se estén sacando piedras, porque todo lo que hay alrededor, si te das Bueno, cuenta, claro, la piedra faguda de toda la cantera. son areniscas con mogollón de piedras. No, la piedra faguda le llaman, la de las canteras de Las Burgos y las canteras de... ¿Qué canteras hay a los lados Esas. de la ría? ¿Qué tipo de material hay? Es lo mismo que hay allá abajo. Vale, pues entonces para poder dragar se saca mogollón de piedras. Yo no sé, a lo mejor soy muy mal pensado, pero ¿habéis ido recientemente a la playa de Según? ¿Cómo está? De piedras. No toques. No tengo muy claro que sea eso, tú ten en cuenta que lo que ha bajado. No sé, entonces ¿qué es? Que se Ha marchó bajado mucho. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explicara eso, Yo no No, puedo decir... A mí me gustaría ver cómo están los datos ahora mismo de desaparición de arena. De Pues es toda muy la evidente, costa. hace 50 años no había piedra en Seagón, te lo digo a los que nos criamos allí, y empezó a haber piedra cuando empezaron los dragos, que se echaban justo enfrente de Nieva. Y es evidentísimo. Y la piedra que hay en Seagón y es la misma piedra que el Cantar del Estrella. Más fácil. Pues sí. No lo sé. Yo No, ahí- en Seagón ahora mismo tú vas y toda la parte oeste de la playa, la que está más cercana hacia la península de Nieva, esa parte ya lo que es la playa, la zona intermareal, vamos a decir, ya no tiene arena, está todo tapizada de piedras. Y en los últimos 5 años es, o sea, una bestialidad. Entonces, a ver, yo veo dos opciones. Una, que haya desaparecido la arena y haya aparecido la piedra que estaba debajo, o bien que como fuera hayan llegado piedra que se haya depositado ahí. David, no, porque yo me precisamente inclino Seagón a está pensar aumentando la cantidad de arena. Yo me inclino a pensar eso que está es claro, piedra que viene de probadísimo. fuera, claro. César, Bueno, vamos a discutir. mira, no te lo digo no solamente como vividor de la zona, sino porque hay una persona que se llama Rico, que va a pasear ahí, y Rico es mayor que nosotros, que lo conoce eso desde antes de que empezara la cantera que hubo en Natal, y Rico te lo asegura. No. Ahora Seagón tiene mucha más arena de lo que había hace 50 años, y esa piedra viene de los dragos, sin duda. Yo no voy a discutir ninguna de las dos cosas, solo te digo que no tengo datos reales de eso. Y piensa que para medir la cantidad de arena no puedes medir la cantidad de arena en un punto. No, el volumen total, solamente este invierno, las variantes que hay ahora mismo, toda la parte, os dais cuenta, las 3 zonas de duna que debería haber, la gris estupenda. La blanca, bueno, tiene zonas que habría que echarles un vistazo, pero la que es la inicial, donde están las euforbias y donde están, eso este año ha desaparecido, Eso varía mucho con los años, hombre. Varía mucho con los años, pero el volumen de arena ha bajado. La inclinación de la playa de Seagón es mayor. Mira, las rocas que tiene sobre todo a la parte de la derecha, Fusillinos, esas rocas hace 20 años eran más altas que yo. Ahora mismo no me llegan a la cintura. Bueno, pues entonces está cambiando de posición. No te digo que no. Y eso me valdría como explicación para que hubiese piedra. Pero no te lo voy a discutir ahí. Yo lo que me iba con lo de los lodos o las arenas era porque si sacamos de aquí y lo echamos enfrente, la propia corriente lo que va a hacer es, en realidad, lo va a mover Hacia el este. Seagón, Verdicio, Cao Peñas, va a pasar al otro lado. Y esa zona de enfrente es uno de los caladeros típicos de los barcos de pesca de poco, de los que se mueven en el día, que van a pescar que a 5 millas. No van a verse mucho más lejos. Y no son precisamente lodos Sí. amistosos. Inocuos. Sí. No lo son. Sí, cadmio, zinc, ¿qué más tengo aquí puesto? Mercurio, plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que no se entere Donald Trump que tenemos todo esto aquí, porque a lo mejor Mira, era una solución. Pues mira, a No, pero mandárnoslos. no hace muchos años que desde Mabea hicimos alegaciones con un tema de dragados.
Y una de las cosas que se decían desde el Ministerio era que en función de las cantidades, que bueno, son normas CEDEX, me parece que se llaman, que están aprobadas, y en función de las catas hay que hacer una serie de catas, hay que ver qué materiales hay, qué minerales o qué es lo que hay ahí, y en función de la toxicidad y de la cantidad, pues hay que hacer un tratamiento determinado. Y llegaba un momento en el que había cosas que es que se corría el peligro, digo económicamente, de que fuera necesario confinarlas en el exterior, lo cual es un coste económico brutal. Pero claro, es que eso es el empeño de querer tener una ría que es muy pequeña y con unos condicionantes muy tal, y querer tenerla con esa profundidad y querer competir con el museo o con quien sea para tener barcos muy grandes y tener ahí los eólicos que yo sé de alguien que trabajaba con eso y había varios miles de tubos esperando, y luego claro vienen barcos que cuanto más grandes más llevan, y aparte todos los graneleros si pueden traer 80.000 toneladas mejor que 40.000, y en un barco ya se soluciona todo. Claro, pero no podemos entrar en esa dinámica. El puerto de Avilés ya ha sobrepasado lo que debería tener de calado. Vale, entonces Alberto nos ha dado la solución. Juancar, tú que tienes amistad con el de que se fusionen el puerto de Avilés con el de... No, pero iba a decir el de Oviedo. te van a decir, aunque se fusionen, van a seguir teniendo un problema de que tienen que seguir trabajando. Vale, bueno, pero ya no va a ser... No sé, yo te digo, teníamos que haber invitado a Alejandro Varas a una charla porque igual se animaba a venir y nos explicaba con mucho detalle todo eso. Yo el otro día, por lo que di a entender, por los análisis que se habían hecho, era bastante inocuo lo que se sacaba. Eso fue lo que le entendí yo. Bueno, cada vez será más Claro, inocuo, teniendo... o no sé. Bueno, Lo de inocuo, perdón. Bueno, inocuo no hay nada. Y no me meto más. Se puede contar hasta el agua, pero... Claro, inocuo es... ¿Cómo haces inocuo algo? Pues hay una manera muy sencilla, que es meterlo debajo de la alfombra, como se hizo. Las dunas de San Juan se regeneraron para no mover la tierra contaminada que había ahí. Y entonces se regeneraron con capa de arena y barrón. Pero debajo no han quitado lo que había. ¿qué había, perdona? Pues, de Asturiana de Zinc y todo eso. Claro, los residuos de la industria que derribaron en ese área, donde queda la explanada esta enorme, eso, si profundizas de verdad, lo que sale... Le van a hacer ahora los bloques otra vez para hacer... Lo allanaron ya y tal. Bueno, ¿hay algo más? pues sí, tenía más cosas, pero yo pensé que nos íbamos a quedar cortos, pero no. Nunca me decepcionáis, queridos y querida. Juancar se nos está durmiendo, ladies and gentlemen, está tapándose y dentro de poco va a entrar en sueño REM. Así que vamos a cortar aquí el Fumaré número 3. Os agradezco que hayáis venido. Que nos enseñe Gaspar. Ah, bueno, Gaspar os va a enseñar. Voy a encender ya las luces, encendemos las luces y vais a ver cómo es un huevo de. Enséñaselo ahí. De Garza Real. De Garza Real que crían en el parque. Ferrera, dárselos a César que tiene ahí pues la se cámara. parece mucho a un tarro de queso fresco. Terminamos así con esa buena noticia de que están criando... Esa mano es de César, que no quería salir. Están criando en el Parque Ferrera y nada, nos despedimos como siempre dándonos un aplausito a todos y hasta el próximo. Y el próximo día